La fuente de corriente, ¿qué valor tendrá? 4 amperios, 20 voltios para 5 ohmios. 4 amperios. ¿Qué dirección? Hacia arriba, considerando la polaridad de la fuente de voltaje. Y estos son los terminales AB. A esa red que hemos llegado es una red paralelo. Todos los elementos están en paralelo. Es una red paralelo. Todos los elementos están en paralelo. Las 3 resistencias están en paralelo. Y por tanto podemos reducirlas y obtener una resistencia equivalente. Si ustedes aplican la fórmula de reducción de resistencias en paralelo, van a obtener una resistencia de 3 ohmios. A veces se facilita la cosa reduciéndola por pares. Aquí tenemos 25 en paralelo, R con R cuarto en paralelo. De acuerdo a lo que vimos nosotros en clase, si tenemos R con R cuarto en paralelo, el equivalente a qué es igual? A R quintos. 20 para 5. Nos queda una de 4 ohmios. Nos quedaría 12 en paralelo con 4. R en paralelo con R tercios. La resultante, ¿a cuánto es igual? A R cuartos. 12 para 4, 3 ohmios. Ese es el valor de la resistencia. Las dos fuentes de corriente están en paralelo. Si a la equivalente le ponemos esta dirección, ¿cuál es el valor del equivalente? Medio ampere más 4 amperes. Sumamos los valores porque las direcciones de esas dos fuentes son coincidentes con la dirección de la fuente equivalente. Medio ampere más 4 amperes. 9 medios de ampere. Estos son los terminales AB. Y con eso hemos respondido a la parte A del problema. Vamos ahora a responder a lo que nos piden en la parte B. Bien, procedamos a conectar la resistencia de 6 ohmios. ¿Qué tenemos aquí en esta red? Una fuente de corriente conectada a dos ramales en paralelo. Podemos aplicar divisor de corrientes. Llamémosle a esta corriente I sub 0. Y veamos cuál sería el valor de I sub 0. Aplicando divisor de corrientes, tendríamos que I sub 0 es igual a la corriente total. ¿Quién hace de corriente total? La corriente de la fuente. 9 medios de ampere. Multiplicado por la resistencia del otro ramal. Por 3. Dividido para la suma de las resistencias de los dos ramales. 3 más 6. I sub 0 viene a ser igual a 3 medios de ampere. Ese es el valor de I sub 0. Calculado I sub 0, podemos establecer este voltaje que le vamos a llamar V sub 0. V sub 0, que viene a ser igual a V a B, al voltaje que existe entre los terminales A y B de la red,
es igual a 6 y sub 0. 6 por 3 medios. 9 voltios. Y ya conocemos las condiciones en los terminales. Vamos a regresarnos en la red. Vámonos a esta red de acá. Esta es la resistencia de 6 ohmios. Esta de aquí es la corriente I sub 0. La misma corriente I sub 0 definida a través de los terminales AB. Y este es el voltaje B sub 0 o voltaje VAB, el mismo voltaje existente en los terminales AB. Regresémonos acá. La resistencia de 6 ohmios. Esta es la corriente I sub 0. Y este es el voltaje B sub 0. Corriente I sub 0 y voltaje B sub 0 cuyos valores conocemos. Y veamos si podemos calcular aquí otras corrientes u otros voltajes antes de seguir retrocediendo en nuestro análisis. El voltaje B sub 0, ¿a dónde aparece aplicado? ¿En los extremos de qué elemento? Aparte de la resistencia de 6 ohmios. Aquí en los extremos de esta resistencia de 20. Aquí aparece aplicado B sub 0. Si es así, nosotros podemos calcular la corriente por este ramal. Corriente que vamos a llamar I1. ¿Cuánto vale I1? I1 es igual a B sub 0 sobre 20. B sub 0 es 9 voltios, 9 veinteavos de ampere. Pero también podemos hacer lo siguiente. Podemos calcular el voltaje en los extremos de esta resistencia que le vamos a llamar B sub 1. Este voltaje de aquí. B1. ¿Cómo podemos calcular B1? Ley de voltajes de Kirchhoff. Aquí, en esta trayectoria cerrada, nosotros podemos decir que B sub 1 es igual a 6 menos B sub 0. 6 menos B sub 0. Sería B1 menos 6 más B sub 0 igual a 0. O lo que es lo mismo, B1 igual a 6 menos B sub 0. Eso es 6 menos B sub 0, que es 9, menos 3 voltios. Con la polaridad que hemos elegido, nos sale que B sub 1 es igual a menos 3 voltios. Recuerden que polaridades y direcciones se asignan de manera arbitraria. Y arbitrariamente vamos a asignar esta dirección para la corriente, esta corriente aquí que le vamos a llamar corriente I2.